Pues aquí quiero también volver a compartir otra reflexión que hice derivada de la conversación que tuve con Bob Gower sobre organizaciones, equipos, etc. Y me di cuenta de lo siguiente, ahí les va, ¿no? Esta reflexión está detonada por algunos de los comentarios e ideas que Bob compartió conmigo y va por aquí. Entonces, algo que decía Bob Gower, decía, mira, la mayor parte de las organizaciones con las que él interactúa tienen un propósito inspirador, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me puse a pensar, ¿cuál es el propósito típico de las compañías que conocemos, ¿no? Por ejemplo, Zappos, Deliver Wow, pues está bueno. O Netflix, entretener al mundo. O Apple, ¿no? Create tools that advance the humankind. Pero en mi plática con Bob, es el episodio número 40 de Futures Soup, hablaba sobre cómo la mayoría de los equipos no tienen una misión clara dentro de la organización. Y misión discutíamos más bien desde una perspectiva o de un punto de vista táctico, ¿no? O sea, el propósito puede ser estos que dijimos, ganar la guerra, por ejemplo, pero cómo nuestro equipo, la unidad básica, contribuye, ¿no? a este gran propósito. Entonces, la mayoría de los equipos de trabajo tampoco cuentan no nada más con una misión táctica clara, sino con una estrategia que les ayude a traducir el propósito de la organización en acción, ¿no? Entonces, todo esto genera un montón de problemas y una reflexión bien interesante. Una es, el problema de no tener una misión táctica clara es que no podemos tener una operación verdaderamente eficiente ni efectiva. ¿Por qué? Pues porque para saber si somos eficientes y efectivos necesitamos primero saber en qué necesitamos ser eficientes y efectivos, ¿no? Y si no tenemos la misión clara, pues no sabemos. Por otro lado, tampoco podemos tomar buenas decisiones en realidad, ¿no? Ya que las decisiones de un equipo pues están informadas por su cultura, pero ¿cómo podemos crear una cultura correcta si no sabemos cuál es nuestra razón de ser, nuestra razón de existir, ¿no? Técnicamente, si no tenemos un claro sentido de misión desde un punto de vista táctico, realmente no tenemos un equipo. Ese es un poco el mensaje que yo quiero aquí sintetizar. Solo, en realidad, somos un grupo de personas acomodando las sillas del Titanic, como me gusta a mí decir. Descubrí esa frase este año, bueno, en el 2020. O sea, estamos ocupados, pero ¿qué tanto contribuimos a lograr el propósito de la organización? Entonces, un approach pragmático para encontrar la misión de nuestro equipo, sobre todo que la mayoría de nosotros realmente eso es lo que controlamos, no controlamos a veces toda la organización para la que trabajamos, es usar las métricas como un proxy para encontrar nuestra razón de existir, que era algo que me comentaba Bob en el episodio, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de nuestra organización y cuál es el output, ¿no?, más importante que nosotros como equipo somos responsables de producir para contribuir a ese propósito? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el output más importante? Y la siguiente pregunta es, pues, ¿qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué tanto de ese output debemos producir y con qué frecuencia en el tiempo, ¿no? Esa es nuestra misión. ¿Cuánto de ese output tenemos que producir, con qué frecuencia en el tiempo para poder contribuir de manera táctica y tangible al propósito inspirador de esta organización, ¿no? Y con esa misión, ¿no?, podemos trabajar. Esa es la razón de existir de nuestro equipo de trabajo. Ahora que tenemos una misión, podemos convertirnos en un equipo y dejar de ser un grupo, ¿no? Podemos desarrollar una estrategia que básicamente consiste en preguntarnos cuál es la forma más inteligente y efectiva de producir ese número de outputs con esa frecuencia en el tiempo, ¿no? Y ya que tenemos eso, podemos ahora empezar a tener una operación verdaderamente eficiente y efectiva. Podemos preguntarnos, ¿qué tipo de talento y perfil de personalidad requerimos para producir ese número de outputs? ¿Qué roles necesitamos definir? ¿Quién va a hacer qué? Y esto nos lleva a promover responsabilidad y, sobre todo, rendición de cuentas, ¿no? Podemos preguntarnos cómo medimos la contribución de cada miembro del equipo y cómo retribuimos su desempeño.
¿no? Entonces, esto también clarifica más cosas, clarifica los recursos, qué tipo de herramientas y procesos necesitamos proveer para que los miembros del equipo puedan cumplir con su rol, ¿no? ¿Qué tipo de know-how? ¿Qué tipo de software? ¿Qué tipo de hardware? ¿No? Y finalmente, tener una misión y una estrategia clara como equipo nos permite crear el elemento más importante, que es la cultura correcta en función de esa misión y esa estrategia. ¿Qué tipo de comportamientos necesitamos promover y celebrar, por un lado? ¿Y qué tipo de comportamientos necesitamos condenar y castigar, por así decirlo, por otro lado? ¿No? Este elemento final nos lleva a descubrir lo más importante, que son nuestros valores como equipo. No la honestidad y bla, 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 bla. No, desde un punto de vista pragmático, ¿qué es lo que es importante para este equipo para lograr su misión? Esos valores nos ayudan a mentalmente entrenar a los miembros del equipo, ¿no? A través de rituales y a través de símbolos que promuevan lo importante y eviten todo lo demás, ¿no? Y una vez que llegamos a ese nivel, una vez que tenemos todos los elementos en su lugar, ¿no? Y usamos valores, símbolos y rituales para entrenar mentalmente al grupo, entonces el grupo comienza a ser autónomo, ¿no? Y comienza a aprender es como cuando comenzamos a aprender a conducir un auto. Al inicio es un trabajo mecánico y eventualmente se vuelve automático, ¿no? La cultura es contagiosa y nuevos miembros de forma inconsciente comienzan a seguir el comportamiento de otros miembros del equipo. Y así pasamos de ser un grupo de personas que actúan inicialmente seguramente como robots, ¿no? A ser un equipo autónomo, flexible, que puede tomar decisiones y que ha sido entrenado para hacer lo correcto. Así pasamos de ser un grupo o un motley crew a ser medio robóticos, pero finalmente a ser autónomos y flexibles como equipo de trabajo. Pero fíjense, hacer esto a nivel organizacional sería prácticamente imposible, como decíamos en el post anterior, ¿no? Por eso necesitamos enfocarnos en la unidad modular, ¿no? Con la que podemos trabajar, que es el equipo de trabajo.